informaciones haces con Maru Cornelio y etiqueta ajena. El enfoque es profesional. Aquí tus temas importan. Escucha y participa. En cabina y tertulias. Tu voz se amplifica. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Desde Facebook Live y la radio abordamos cada tema con ética y conciencia. Exploramos cada... Buenas noches, ¿cómo están? Desde Cabina Conciencia Radio Digital, hoy en la transmisión 53 con el tema las consecuencias emocionales que dejó la pandemia de COVID. Esperamos sea de su agrado el día de hoy para que pues ustedes conozcan un poquito más de esa terrible pandemia por la que atravesó todo el mundo, de todas esas consecuencias, de todas esas situaciones psicológicas, emocionales, físicas, crisis, psicosis y una serie de situaciones por las que pasamos. Entonces, esperamos sea de su agrado, esperamos nos llamen a ese mensajero 961-2714-004 y con todo gusto recibimos sus preguntas para darles respuesta. Iniciamos entonces con el tema. Ese tema que decíamos hace un momentito de cómo nosotros a través de la pandemia que dejó una serie de consecuencias emocionales profundas, como muchas personas a nuestro alrededor y alrededor del mundo. Esas consecuencias varían según la experiencia individual, pero algunas más de lo común, ¿no? Que van incluyendo, primeramente nos invadió el miedo, nos invadió la ansiedad. Ese miedo que fue contagioso, la incertidumbre sobre todo lo que iba a suceder para el futuro, la preocupación por la salud de los seres queridos que fueron fuente de ansiedad para muchas personas. Esto nos llevó a la falta de control sobre la situación y aumentó el estrés, la tensión y sobre todo la tensión emocional, ¿no? Como ese miedo que contagió a todo mundo, esa incertidumbre como psicosis de saber que esto iba en prolongación y prolongación, que podía mutarse y que cada vez que hacía la mutación esto iba en más peligro e iba causando esa psicosis de ansiedad y miedo en toda la población. Otra de las características que sucedieron en ese momento fue la depresión. La depresión dentro del confinamiento nos llevó a la pérdida de rutinas diarias. Nos concentraron en un solo lugar, en una sola casa o en una sola familia, como le llamemos, porque no teníamos otra alternativa. Se nos decía que si estábamos en contacto con el mundo exterior, íbamos a ser contagiados más terriblemente, ¿no? Y eso causó esa incertidumbre en el futuro. ¿Qué nos esperaba del futuro? Sobre todo para las personas de la tercera edad, que fue una de las partes donde más hizo eco, donde más fue pronunciada esta situación y en donde más tuvo alerta, ¿no? Causando una incertidumbre económica porque pues nadie sabía cuál era la situación médica, qué tipo de protocolo se tenía que seguir
para que las personas contagiadas pudieran salir avante de esta situación. Mas, sin embargo, todo el medicamento subió de precio sin importar las características de la situación económica de la sociedad, ¿no? Esto fue de una manera generalizada, con mucho miedo y sobre todo de que no podíamos tener esa interacción social que nos impidió, ¿no?, que contribuyéramos al apoyo, sino que pareciera que hizo esta distorsión familiar, este alejamiento familiar, esta situación que nos llevó a otro tipo de situaciones, de que pues no podíamos estar en contacto con nadie más que con tu propia familia, ¿no? Esto causó y contribuyó a un aumento general en casos de depresión, la soledad, la sensación de aislamiento, la pérdida de sentido en algunas vidas, que también fueron factores claves, como la gente que estaba solitaria, como la gente que no sabía qué era lo que tenía que hacer, y como decía anteriormente, si no había esa situación económica, pues bueno, lamentablemente hizo sus estragos. Aquí en nuestro estado, pues bueno, era un caos como en todos los estados, ¿no? Y que teníamos una sola situación donde los centros hospitalarios no sabían qué hacer con tanta gente contagiada, ¿no? Eso causó una psicosis terrible, provocando ansiedad, provocando esa depresión. Y bueno, otra de las características también fue el estrés postraumático en algunas personas que experimentaron lo que se conoce como estrés postraumático debido a la incertidumbre constante, a la pérdida constante de varias familias que hubieron, que se iban todos, ¿no? Mamá, papá, hijos, y pues vimos familias terminarse llenas de miedo, ¿no? Miedo a morir, miedo a no saber qué hacer, el dinero comenzó a escasear, ¿no? A darnos cuenta que estábamos ante una terrible pandemia que pues se nos avisó con muy poco tiempo para poder alistarse y estar en ese resguardo debido, ¿no? En una condición que nadie pudo detener. Mas, sin embargo, esta condición no solo afectó a quienes pudieron ser, sino también a nuestros seres queridos, sino también a aquellos que vivieron situaciones extremas, aquellas personas que trabajaron en el sector salud, que son los que estuvieron más en contacto, ¿no?, más expuestos al virus, ¿no? Y que pues algunos fueron afectados por el virus y lamentablemente fallecieron, ¿no? Mis respetos para todas esas personas que estuvieron a cargo de todo esto, aún viviendo ese estrés, aún viviendo esa cuestión traumática de no saber qué hacer, y sobre todo debido a cómo se presentaban los malestares, que se perdía la noción del tiempo, que no se conocía a las personas, esos delirios que comenzaron a tener, y que era alarmante ver cuánta gente estaba sumida en esa situación. Eso llevara a la terrible acción triste, muchas pérdidas, tanto físicas como simbólicas. Las personas sufrieron esa pérdida de seres queridos, perdieron empleos, proyectos, sueños, experiencias, como aquellos que tuvieron que posponer una boda, una graduación, un viaje, y muchas de esas cosas que pudieron haber perdido, ¿no? El duelo fue complicado para todas las restricciones que se tuvieron, no tenías contacto con tu ser querido, murieron solos, no se despidieron. Hubo tanta laceración en esa restricción, ¿no?, de verlos como la pandemia del ébola, ¿no? Cómo comenzaron a desaparecer sin más ni más, ¿no? Los velatorios, pues era ver que no podías despedir a tu ser querido,
que estaba solo, que inmediatamente se tenía que hacer la incineración y las funerarias pues no se daban abasto. Y lógicamente pues esto también lleva a una fatiga dentro de la pandemia debido a que no pudimos hacer nada ni hacerles los famosos rituales de despedida, ¿no? Como velarlos, cantarles, ponerles flores, honrarlos, pues no se pudo hacer nada de eso, ¿no? Y por eso esta pandemia nos lleva a ese duelo, a esa tristeza, ¿no? Lamentablemente eso fue lo que sucede. Otra de las cuestiones fue la fatiga y el agotamiento emocional, el estrés constante de la pandemia, ¿no? Combinado con el agotamiento físico y emocional de las personas que fueron asumiendo responsabilidades adicionales, ¿no? Como el trabajar desde casa, ¿no? El home office que se comenzó a implementar, las clases a través de las plataformas en todas las escuelas, el cuidado de los hijos para aquellos que estaban acostumbrados a trabajar todo el día y de repente verse en casa cuidando a los hijos, atender a los familiares enfermos que de una u otra manera se iban contagiando. Eso pues causó un gran desgaste emocional y mental, conocido como la fatiga de la pandemia, ¿no? Y que esta parte, déjenme decirles que esta parte de la fatiga de la pandemia casi nadie se dio cuenta por el encierro de estar en una sola cuestión, ¿no? Que causó grandes problemáticas familiares, tal vez de tanta convivencia que no tenían y de repente se comienza a tener descubrimientos que llevaron también a grandes problemas, ¿no? Como infidelidades y una serie de situaciones adversas a lo que la cotidianidad de la vida hizo a que no nos diéramos cuenta, ¿no? Y entonces nadie se preocupó por esa fatiga pandémica, por el miedo, era más el miedo a la muerte, a lo que fuera a suceder, que a darme cuenta cómo yo estaba fatigada de todo lo que estaba sucediendo, pero era una fatiga emocional. Entonces, adiós. Gracias, Juanito, por tu comentario. Y vamos a ver a esta otra pacientita que nos está hablando de San Cristóbal, que nos dice María de los Ángeles, y dice que ella vivió aterrada dentro de su casa al vivir sola. Su familia estaba en Tuxtla Gutiérrez y que no podía acercarse más que por teléfono. Wow. Ahí estamos viendo nuevamente también un estrés postraumático y la desesperación, la ansiedad de no saber qué era lo que sucedía con su familia. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a ver si tenemos más mensajitos por acá. Y nos dice Rosario de Villaflores, y ella nos dice que también ella vivió pánico, no miedo, pánico de no saber qué hacer, y todo el confinamiento se la pasó encerrada y que a través de una ventanita le pasaba la comida, que no supo cuánto tiempo estuvo encerrada en esa recámara, en esa casa solitaria. Vivo sola y solo los vecinos me pasaban la comida a través de esa ventana. Hoy agradezco a Dios porque me permitió vivir. Efectivamente, Rosario, así fue esta situación de cómo se vive esta parte tan trágica de no saber, ¿no? Porque pues que a pesar que nos los dijeron, posiblemente la gran mayoría no creyó en esta situación, pero que la tuvimos que vivir a la fuerza, ¿verdad? Bien, aquí tenemos nuevamente también a Lupita. Lupita dice que es de Tuxtla Gutiérrez
Muchos saludos al programa. Dice que no se lo pierde, que no había tenido la oportunidad de mandar un mensajito. Siempre está corriendo por el trabajo. Tengo 2 trabajos, me muevo de un lugar a otro, pero las escucho. Saludos y interesante tema. Muy bien, pues bueno, vemos aquí este interesante que no habíamos tocado el tema. Hemos venido hablando de mamá, hemos venido hablando de papá, hablamos en el mes del niño. Y bueno, hoy en este mes de julio hablaremos de temas generalizados, de temas interesantes que habíamos estado posponiendo. Y hoy hablaremos, repito, de lo que es esta situación emocional que deja la pandemia COVID-19. En esta transmisión 53 desde Cabina Conciencia Radio, para todos aquellos que nos están escuchando. Seguiremos entonces cuáles son esas repercusiones, y otra de las repercusiones y las consecuencias es el aumento de la violencia doméstica, de lo que decíamos hace un momento, y que en ese momento pues el confinamiento forzado y la crisis económica exacerbó, ¿no? Nadie contaba cuánto se iba a gastar. Repito, el medicamento subió muchísimo de precio, pues no se sabía cuánto costaba un medicamento. Si costaba, no sé, 50 pesos, llegó a costar hasta 300, ¿no? Incluso las consultas médicas, el tratamiento médico, las cuestiones de la hospitalización del paciente, pues subieron al doble, ¿verdad? Y pues bueno, eso hizo que la situación de violencia doméstica fuese más fuerte, ¿no? Y las personas que vivían en entornos abusivos se vieron atrapados sin poder escapar, lo que generó consecuencias emocionales y psicológicas significativas, ¿no? Esto quiere decir que había mucha gente vulnerable en las calles o en los asilos, que hizo que la gente pues entrara en esta psicosis, en esta consecuencia emocional de no saber qué era lo que tenían que hacer, puesto que los servicios médicos, repito, elevaron tanto sus costos, o algunos médicos no querían atender a los pacientes. Se hizo de modernidad de las videollamadas, y que a través de ello podían dar consultas. Era un individuo de la familia el que se exponía para ir a comprar el medicamento, y bueno, fue todo un caos donde, repito, no habían protocolos de cómo ir al médico, de cómo ir al sanatorio, al hospital, a ir a la farmacia. Entonces, pues toda la gente vulnerable totalmente, por todo un caos en la ciudad, y pues todos tenían que exponerse para ir a comprar víveres, medicinas, estar en contacto con el enfermo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, por eso yo le digo que es un aumento de la violencia doméstica. Otro de los puntos es la desconfianza y la división social que comenzó a generar esta situación. ¿Ok? Entonces, la pandemia, al estar acompañada de información contradictoria, porque pues era una constante contradicción entre un médico, entre otro médico, entre una enfermera. Bueno, todo el mundo opinaba sobre el tipo de protocolos sanitarios y de medicamentos, y pues bueno, era toda una situación, porque pues había una leve teoría, no sabían cómo estaba el virus, cómo venía, y esto hacía que se hicieran las famosas conspiraciones o cambios constantes de las políticas públicas de salud. También generó un clima de desconfianza, no sabíamos quién era el bueno, ¿verdad? La división social aumenta, y el afectado de la cohesión social y emocional de las comunidades pues se ve también alterada, vulnerable. La población baja económicamente
pues comenzamos a ver verdaderamente cómo entró pues la pariente muerte, ¿verdad? A hacer de las suyas en cada uno de los hogares de esas humildes gentes que no tenían cómo protegerse. Otra consecuencia emocional fue el cambio en la percepción de la vida y el futuro. ¿Por qué? Porque muchas personas hizo que la pandemia fuera un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la necesidad de revalorar aspectos como las relaciones personales, la salud y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. O sea, se tenía que valorar. Hubo, pues en este caso, empresas que pues tenían cautivos a sus empleados, ¿verdad? Que aunque el 90% perdonó esta situación, que los mandaron a casa, no les pagaban un sueldo como debía haber sido, a la gran mayoría les redujeron el sueldo, a otros no les pagaban. Entonces imaginan cómo estaba la situación económica en ese momento, con el gran caos, la psicosis de si me va a alcanzar, si voy a comer, qué era lo que tenía que pasar en esa situación, ¿no? Entonces eso hizo que pues salieran totalmente afectados y comenzaran a tener divisiones sociales. Otra consecuencia también fue el cambio de la percepción de la vida y el futuro. Para muchas personas la pandemia fue una parte de recordar esa fragilidad de vida que cada uno de nosotros tenemos y de la gran necesidad de revalorar aspectos como las relaciones personales, la salud, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esta partecita, yo al menos desde mi experiencia platicaba con mi árbol preferido dentro de casa y le decía que el ambiente estuviera sano, que corriera aire sano, de ver alrededor todo el caos que estaba sucediendo y que lamentablemente pues en mi familia pues tenemos 2 decesos lamentables y que no sabíamos qué hacer, cómo actuar, qué era lo que teníamos que hacer, y de igual manera sin poder decir adiós. Y pues la salud emocional de la tristeza comienza a invadir esta situación de no saber cómo, ¿verdad? Y la tristeza aunada a los conflictos emocionales que estaba teniendo en ese momento la población, pues lógicamente estaban siendo afectadas los pulmones, que era una de las vías que se decía que era la más lamentable, la que se contaminaba más rápido, pero para aquel que haya inventado ese virus lo hizo muy bien, ¿verdad? Porque era directamente al pulmón, y la tristeza también afecta al pulmón, afecta también los riñones, y era una de las características de cada uno de los enfermos, ¿no? Y el entubamiento que tenían los pacientes pues era para abrir pulmones, ¿no? Entonces ustedes ya sabrán, todos pasamos esta situación, pero pues nadie supo qué era lo que iba a quedar como residuo emocional a través del tiempo, y estamos hablando de 4 años de lo que sucedió en esa pandemia, y hoy vemos ese tipo de repercusión, ¿no? Todo lo que hay detrás de ella, y por eso en la actualidad vemos tanta ansiedad, tanta depresión, algunos por separado y otros tienen la ansiedad y la depresión juntas, o depresión con ansiedad, y la población se quedó vulnerable en cada uno de estos aspectos de los que estamos hablando hoy, de salud mental y de lo que deja esta emocionalidad vivida por la pandemia COVID-19. Desde Cabina Conciencia Radio Digital, con el tema la repercusión emocional de la pandemia, el COVID.
Continuamos entonces en este apartado de cómo hace el cambio de la percepción de la vida y del futuro, y que esto nos lleva, más bien nos llevó a una búsqueda de sentido y de propósito en la vida, ¿no? Cada uno pues como que comenzó a valorar la vida, a darse cuenta que quería mucho a su mamá, a sus papás, a sus hermanos, ¿no? Hasta el perrito, de si me porté mal o no, perdóname. Bueno, fue una valoración y revaloración de la vida, de todos nuestros actos, aprender a amarnos, a querernos, pero creo que fue una retrospectiva interna en que no permitió más allá, y que esta pandemia hasta la actualidad, después de 4 años, dejó familias totalmente fracturadas, alejadas, como que nos acostumbramos más a ese reclutamiento de estar dentro de casa, de reconocer nuestros espacios, y no nos hizo en la actualidad seguir conviviendo con nuestros seres queridos. Y bueno, ahí es donde perdimos esa parte de la no búsqueda, de no el sentido, de no el propósito de vida, pero también generó una sensación de inseguridad respecto al futuro. ¿Qué va a suceder con el futuro? Y por eso hoy vemos familias muy recluidas con ellas mismas, dejaron posiblemente de visitarse entre familias, desintegró a grandes grupos de familias, y eso es lo que se está viendo después de 4 años. Pues bueno, otro de los aspectos que también está dentro de las consecuencias emocionales es la adaptación del teletrabajo y de la vida digital. Esto se aceleró más a nivel mundial. Vemos ahora que tenemos trabajos de home office. Todavía, pues hasta la fecha, después de 4 años, hay muchas empresas que, lejos de estar gastando luz, papelería y una serie de cosas dentro de la oficina, pues ahora mejor en tu casa, ¿no? Gástalo en tu casa, todo lo que tenemos que gastar, y total yo te estoy pagando, ¿no? Entonces la gran mayoría de empresas gigantescas comenzaron a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y que pues bueno, la gente se tuvo que adaptar, ¿no? al teletrabajo, o sea, lo que le llamamos hoy videollamadas, ¿no? Y otros pues también experimentaron dificultades emocionales debido a la falta de separación entre la vida personal y la laboral, ¿no? Porque al menos a mí también me pasa, o me pasó, porque salir de un aula y tener a los 40 alumnos trabajando en vivo, después teníamos que trabajar a través de las plataformas, de una pantalla, y que bueno, los alumnos se las gastan solitos, ¿verdad? Algunos podían abrir sus pantallas, otros hacían que abrían las pantallas y pues seguían dormidos, ¿no? Allá atrás de la pantalla, hacían como que estaban llevando la clase, y bueno, fue todo un caos total. Algunos no conocían las plataformas, no sabían las cuestiones digitales, y pues bueno, un caos. Todo aquel maestro dinosaurio que no quería aprender las cuestiones tecnológicas, pues tuvieron que hacer pininos y más pininos para lograr hacer esta situación. Y luego, después de que ya lograron, pues ya estaban acostumbrados a estar en su hogar, y después hacer acto de presencia en las aulas, que eso hizo nuevamente otro tipo de adaptación, en donde ellos ya estaban acostumbrados a su vida personal dentro de casa, y que al mismo tiempo la mezclaban con la laboral, ¿no? Y después volver a desprenderse para dejar la vida personal e irse a lo laboral ya dentro de las escuelas. Eso fue un fenómeno que se dio y que hasta la fecha todavía les llamamos a los chicos de esa época el fenómeno de la pandemia, porque quedaron muy mal acostumbrados, y además han traído problemas educativos muy bajitos, que no han dado todavía el nivel de lo que se acostumbraba a estar en persona. Y bueno, la vida digital también trajo sus propios desafíos, ¿verdad? Como el agotamiento por el uso prolongado de los dispositivos. Repito, aquellos que
pues son dinosaurios, ¿no? Posiblemente no sabían de la tecnología y por no saber se agotaban al no saber qué era lo que pasaba. Y luego cuando se implementan las plataformas para hacer las calificaciones, hacer los exámenes, pues era todo un reto aprender de la tecnología, manejar la tecnología. Y entonces eso causa problemas, ¿no? Con ese tipo de personas que no estaban acostumbrados más que con su cuaderno de hace 400 años. Y entrar a la tecnología, pues hubo esa sensación de desconexión de la realidad física, causándole también más problemas emocionales y físicos ante su salud emocional, puesto que se estresaban muchísimo. Y bueno, pues otra de las últimas consecuencias, de acuerdo a toda la investigación que se da a través de estas consecuencias emocionales que deja la pandemia de COVID, es la resiliencia y el crecimiento, que queda como una cuestión postraumática. A pesar de las dificultades, algunas personas experimentaron un crecimiento personal significativo. Es decir, la resiliencia nos habla de la fuerza, de la seguridad, ¿no? De poder entrar en acción ante cualquier situación de caos. Y eso es lo que deja como un primer apartado. Y lo que deja otra parte para esta parte de la pandemia, para muchos, representó un reto que los llevó a desarrollar nuevas habilidades, establecer conexiones más profundas y descubrir nuevos aspectos de sí mismos, ¿no? O sea, cómo el crecimiento que me causó trauma me hace salir adelante en una resiliencia, ¿no? La gran mayoría viene de pérdidas, es decir, no nada más que haya sido una persona familiar que haya trascendido por esta pandemia, sino la pérdida de la libertad, que es algo bien fundamental en el ser humano. En cautiverio se estuvo mucho tiempo, y eso es un crecimiento traumático, ¿no? Estar, ahora sí que si estábamos de nómadas de un lugar a otro, quedamos en un solo lugar, sin poder sacar la nariz, ¿verdad? Más que lo que teníamos en su interior, y eso causa trauma. Entonces aquí tenemos todas estas consecuencias emocionales que causó la pandemia del COVID-19. Esperemos sea de su agrado toda esta información que hoy hemos compartido con ustedes, desde esas consecuencias emocionales que está ahora en la repercusión de todos los habitantes del mundo, quienes pasaron por toda esta información, ¿no? Por toda esta, más que información, por toda esta experiencia que se vive, ¿no? Y que en su mayoría fueron negativas, pero también dieron lugar a momentos de reflexión, momentos de revaloración personal, y en algunos casos un sentido renovado de la comunidad, de más fraternidad, de más amor, de más acercamiento con la familia, ¿no? Y las secuelas emocionales de la pandemia pues seguirán afectando a todas las personas del mundo, ¿no? Durante un largo tiempo. Yo recomendaría que todos lleváramos terapia para liberar esa depresión, esa ansiedad, ese estrés postraumático por las que se pasaron, por las pérdidas emocionales, físicas, en un no decir adiós, en un vacío, en donde no sabíamos qué hacer ante la crisis emocional, que fuimos expuestos ante la impotencia de no saber qué hacer. Por lo tanto, es importante que ustedes y nosotros y yo misma, que tengamos un acompañamiento y un apoyo emocional que seguirán siendo parte esencial de nuestra vida. Esas partes esenciales no las olvidemos, que siempre estén con nosotros, que siempre nos cuidemos, que siempre seamos honestos, que siempre seamos amables, cariñosos con todos los demás. Dejemos las mentiras para otro momento y seamos de verdad honestos con nosotros, con los demás, para que podamos estar siempre juntos. De nada sirve que yo quiera ser muy astuta
para lograr mis objetivos, cuando el que está a un lado me necesita. Y si el otro que me necesita me está brindando apoyo de corazón, debemos de ser de la misma manera y aprender a ser agradecidos. Dios nos dio la oportunidad para todos aquellos que tenemos fe, que creemos en algo, pues nos dan una nueva oportunidad de vida. Entonces agradezcamos de verdad desde Cabina Conciencia Radio Digital con este tema tan bonito que no lo habíamos abordado desde esta cabina, posiblemente en otros medios se haya abordado en su momento. Hoy nosotros aquí abordamos este tema muy importante, muy necesario, para que nos demos cuenta por qué padecemos alguna enfermedad, por qué padecemos lo otro después de esta pandemia de COVID. Bueno, hoy sabemos que son consecuencias de esa vacuna, que son consecuencias de todo ese estrés postraumático, de toda esa ansiedad, de toda esa depresión, de toda esa psicosis y miedo por la que atravesamos. Así que yo les pido hoy de que asistan a un buen terapeuta del duelo y que les ayude a conciliarse con todos estos traumas pasados. Así que desde Cabina Conciencia Radio esta noche les dejamos un saludo, un gran abrazo como siempre desde este corazón y muchos besitos y nos vemos próximamente, ¿ok? Les debo el cuentito para otra ocasión y nos vemos próximamente. No se olviden sintonizarnos los lunes y los jueves a las 7 de la noche por este mismo link que está por YouTube o a través de Facebook o a través de Instagram o a través del TikTok, en donde está todo lo que nosotros llevamos a cabo. Así que no se olviden de seguirnos y nos vemos próximamente. Que tengan bonita noche.